Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD alta definición a través del sistema de codificación AAC+. Disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de flaxoradio.es. Flaxo Radio, amplificando ideas. Llegaron hasta la estación del metro de Quito, donde se encuentran los nuevos vagones que llegaron el pasado jueves a la capital. Maniataron a los 5 guardias que protegen el lugar y empezaron a grafitear. Sometieron al personal de seguridad que se encontraba en el lugar, los amordazaron, los amenazaron con armas de fuego, cuchillos. Los agresores solo lograron llenar de manchones o mal llamados grafitis a uno de los vagones del metro. Con los responsables del Ministerio del Interior para activar el sistema de recompensas de tal manera que la ciudadanía también pueda colaborar aportando información relevante que nos permita encontrar a los responsables de estos hechos y aplicar sobre ellos todo el rigor de la ley. Vandals, que en español significa vándalos, es la palabra que se pintó la madrugada del domingo 9 de septiembre del 2018 en uno de los 6 vagones que conforman el primer tren del metro de Quito. El municipio informó que para hacer este graffiti 20 personas irrumpieron en la estación Quitumbe, al sur de la ciudad, y sometieron a uno de los guardias de seguridad. Luego el municipio anunció que aportará $100,000 para recompensas por información sobre actos vandálicos en la ciudad. Mi nombre es Giovanni Córdoba y hoy en Son Politicón dialogaremos sobre el graffiti, expresión social o vandalismo. Bienvenidas, bienvenidos. Se cargarán a la República del Ecuador. ¿Qué hacemos con ellos? En eso no pensaron los genios de la educación. Yo no puedo ser parte de un gobierno que estaría cogobernando con el Bucaramato. Yo quiero un Ecuador unido, grande y soberano. Podemos reformar la Constitución y poner reelección indefinida. Conversando sobre los significados del quehacer político. Son Politicón, el animal político. Son Politicón, el animal político. Son Politicón. Bueno, un saludo a toda la gente que se empieza a enganchar a la señal de Flaxo Radio. Mi nombre es Giovanni Córdoba y bueno, para esta emisión de Son Politicón vamos a topar un tema muy sonado en las últimas semanas. Bueno, antes de iniciar, recordar a la gente que nos puede seguir e interactuar con nosotros a través de redes sociales. Nos pueden buscar en Twitter, en Instagram, en YouTube y en Facebook como Flaxo Radio, y de igual manera pueden revisar nuestra programación y descargar nuestros programas a través de www.flaxoradio.es. Un agradecimiento a Javier Macas que nos está colaborando con los controles. Y bueno, vamos a iniciar. Para ese tema hemos invitado el día de hoy a Alfredo Santellar Cornejo. Es doctor en estudios sociales por la Universidad Externado de Colombia y profesor investigador en Flaxo, Ecuador. Bienvenido, Alfredo. Gracias, buenos días. Y también tenemos por otro lado a Richard. Él es vocero del colectivo Sublevo. Es un grupo de artistas grafiteros, muralistas que buscan direccionar el arte callejero en la lucha diaria, la lucha anticapitalista, antiimperialista de manera consecuente e independiente, según reza su información en redes sociales. Bienvenido, Richard, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio. Bueno, de lleno en esto yo quiero plantear una pregunta. Voy a comenzar contigo, Richard. La idea es un poco tener un panorama de antecedente de qué es el graffiti, sobre todo entendido en esta ciudad, en Quito. Hace algunos días hace algunos meses el alcalde declararon la guerra al graffiti, ¿no? Aduciendo que es un tema que daña la estética patrimonial de Quito. Hay mucho debate que vamos también a abordar más adelante acerca de si es una expresión artística, cómo dividir, por así decirlo, entre los grafitis que son artísticos, lo bonito, lo estético, y lo que es feo, lo que es un manchón. Entonces, bueno, tú como parte de este colectivo Sublevo, te quisiéramos preguntar, ¿cuál es la intencionalidad realmente del graffiti en el caso de ustedes que lo practican, y cuál es el argumento para defender los actos suscitados del Metro de Quito?
O sea, el graffiti aquí en la ciudad está desde los 80s. Entonces, bueno, aquí el graffiti quiteño más, como nació y como ha surgido más, como se ha expandido, fue con la nota más política. Entonces, bueno, o sea, Sublevo también remarca eso, tratando de rescatar la rabia que se expresaba antes en las calles y que, bueno, que ahora está un poco apagada y, bueno, tratando de llevar la consigna política. Pues nosotros sí creemos que en las expresiones que se expresan perdón la redundancia, pero las expresiones de la calle sí deben responder a algo. Y no solamente como una banalidad o un ego nada más del artista o del que raya nada más, sino que debería responder a todos los viandantes, a los que andan a pie, a todo ese pueblo que está afuera y que está ávido, así que en realidad necesita una chispita, algo para aprenderle. Entonces nosotros utilizamos este medio de expresión para transmitir eso. Y bueno, obviamente en lo que pasó en el metro, o sea, era un hecho que se iba a dar así, o sea, tarde o temprano se iba a dar. Porque bueno, o sea, gracias a los metros de Nueva York y fue que surgió, ¿no? Como que ese levante del graffiti, bueno, y que se expandió por todo el mundo. Entonces, es como una máxima así de todo grafitero el rayarse un metro. Entonces, obviamente, esa expresión se iba a dar cualquier rato. Es como un repertorio, por así decirlo. Claro, es como... o sea, como digo, es una máxima, así es lo que más puede llegar a ser un grafitero, porque el metro es, bueno, como hablamos nosotros un poco de Sublevo también, es como una marcha, ¿no? O sea, el rayarse un bus, el rayarse un metro, el rayarse algo que se mueve, es como una marcha, pues, o sea, tu consigna o lo que rayes va a andar así por toda la ciudad, entonces todas las personas van a estar viéndole eso, entonces es una nota que se iba a dar. Claro, y bueno, nosotros aplaudimos ese accionar, porque no solamente fue como el despertar, ¿no? Como los comentarios buenos y malos de la ciudad que se están dando, sino el homenaje que se hizo a los 3 grafiteros fallecidos allá en Medellín. Entonces nosotros, aparte de que obviamente la acción la aplaudimos y todo, también fue una muestra así full gratificante para nuestros compas que fallecen y bueno, que se juegan en la calle así todos los días, y no solamente por rayar, sino que por transmitir algo así. Ok. Alfredo, la pregunta es la misma. ¿Cómo entender al graffiti en esta ciudad como una expresión artística? Si bien hay mucho debate en torno a que es un medio para expresar denuncia política, temas políticos, sin embargo, me parece que hay algunas críticas, sobre todo en los últimos tiempos, sobre que ha perdido realmente este piso social, por así decirlo, esta expresión de graffiti. ¿Cómo podemos entender aquello? Bueno, muchas gracias por la invitación a tratar el tema que, de alguna manera, como decía el compañero Richard, es interesante lo que ha pasado en función de lo que ha generado, digamos, ¿no? de poder hablar sobre el tema. Digamos, Quito tiene una historia de graffiti, eso hay que remarcarlo. Muy antigua, digamos, en el sentido hago referencia a la frase que hemos escuchado siempre en la política, el último día del despotismo y el primero de lo mismo. Eso se vio en las calles, se vio en paredes, digámoslo así, ¿no? en su momento. De alguna manera estas cosas tienen que ver cómo las aperturas o clausuras de distintas maneras de comunicarse representan a una sociedad. Entonces, mientras los circuitos, digamos, son más cerrados, son más difíciles de acceder, es obvio que las formas de expresión van a encontrar otros canales, ¿no? Otros canales en función de las coyunturas políticas, etcétera, ¿no? Hay una larga historia en torno al graffiti, a estos mensajes que hacen referencia al momento, a la coyuntura, a la política, etcétera, ¿no? Han sido retomados en distintas épocas. Ahora, quizás lo que más nos lleva a la memoria es la historia más reciente del graffiti, ¿no? A partir de los años 80, en los 90 vimos el graffiti poético,
digamos, años después, algo de ese graffiti poético volvió al campo de la política. Vimos acrónimos con palabras, digamos, con el nombre de políticos y cada letra. Acrósticos, ¿no? Acrósticos, exactamente, acrósticos. Y ahí, digamos, ha habido una dinámica, quizás a este graffiti letrado en el sentido de que puedes leer, claro. Puedes leerlo. No es que no tiene contenido, sino que lo puedes leer, lo puedes, digamos, entra por esa vía de comunicación, ¿no? Hemos, hace algunos años, ahora menos, pero hay el movimiento de acción poética. Pintan de blanco la pared y lo hacen con frases de la literatura universal, latinoamericana, etcétera, ¿no? Sí ha llamado mucho la atención un poco el tema más reciente del graffiti, esta declaratoria de guerra al graffiti, ¿no? Y ese me parece a mí que es el contexto que nos permite entender el tema del metro, ¿no? Hemos tenido graffiti, pero nunca le hemos declarado la guerra al graffiti. La declaración de guerra al graffiti es algo reciente. Y que muestra, digamos, un total desencuentro y desentendimiento entre las políticas institucionales y las manifestaciones o las expresiones, ¿no? El argumento para la declaración de guerra al graffiti viene a propósito de que se norma el graffiti, se le asignan modalidades, espacios, y no solo espacios, sino reglamentaciones, ¿no? La primera reglamentación habla de que se debe pedir un permiso al lugar y a la administración zonal. No solo es que yo puedo hablar con el dueño de la casa y decirle que voy a grafitearlo, sino que eso tiene que estar inscrito en la administración municipal correspondiente, ¿no? Y eso iría en contra de lo fundamental del graffiti, por así decirlo. Sí, ya fue una ley con varios vacíos, de alguna manera, ¿no? Pero esta ley se modificó luego con el Código Orgánico Integral Penal, en donde se aplican otro tipo de sanciones, se penaliza, ¿no? Entonces, ahí es donde y digamos lo que más ha pasado en los últimos años es la disputa en torno a si el centro o patrimonio es o no un espacio susceptible de ser grafiteado. La guerra al graffiti parte justamente de que se puede grafitear en cualquier parte de la ciudad con los respectivos permisos y acuerdos, menos en el centro histórico. Ahí ni con el permiso del dueño de la pared se puede grafitear. Entonces los grafitis que empiezan a aparecer en el centro son los que desatan un poco esta imagen de que por qué rayan estos lugares que no se deberían rayar por ciertas razones, cuando se tiene otras, cuando hay canales, digamos, cuando hay canales oficiales, ahí hay mucho que discutir, digamos así, ¿no? Este esfuerzo fue interesante porque intentaba digamos, dejar el discurso delictivo en torno al graffiti, que es algo que se había desarrollado mucho en los primeros años de este siglo, a partir del tema de pandillas, a partir del tema de inseguridad ciudadana, y lo que tuvimos es una seguritización de la sociedad en la cual el graffiti pasaba a ser una manifestación pandilleril. Entonces, a partir de ahí, es donde, digamos, y tenemos casos muy trágicos en la ciudad, el caso de Paul Guañuna, justamente en este proceso de seguritización, ¿no? en donde la acción ciudadana, el clamor por la inseguridad se convierte en patrullaje, y quienes son enseguida catalogados como sospechosos o posibles ladrones, etcétera, son jóvenes que andan encapuchados con pantalones largos, etcétera, ¿no? Digamos, una manera de salir, o que se intentó salir de esta etapa más seguritizada de la calle,
intentaba hacer las ordenanzas, ¿no? Estas ordenanzas donde, bueno, el graffiti no es un delito, pero hay que normarlo. Ese es como el paraguas institucional que se abrió, ¿no? Y que vuelve a entrar en crisis ahora con la guerra al graffiti y con la recompensa para los... Claro, o sea, que es desproporcionada, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, hay que situarlo ahí, la actual administración municipal me parece a mí que es una de las que más fetichizó el centro. Es decir, cuando se construyen fetiches, cosas que no se pueden topar, cosas que no se pueden ver muy fuerte porque se dañan, se desgastan. Claro. Pongo una metáfora, es como la vajilla sagrada de la abuelita, ¿no? Donde nadie la puede ver, pero tampoco nadie come en ella. No puedes comer, claro. ¿No? Está exhibida, pero ni siquiera sirve para comer, ¿no? Pero nadie puede toparla. Entonces, cuando tienes estos fetiches, justamente los impulsos vuelcan sobre esos fetiches, ¿no? Se vuelve... ¿Y qué pasa si Claro. genera exactamente la reacción contraria, ¿no? Y a una ciudad muy débil en políticas culturales se vuelve como el escenario justamente en donde varias cosas se entrecruzan. Y después del centro histórico, ya que es el que hace la declaratoria de guerra, viene el paquete del metro, la gran obra monumental que transformará la ciudad, que se vuelve entonces el objeto, el segundo fetiche, ¿no? Si ya el primer fetiche del centro histórico generó la declaratoria de guerra, qué mejor que en guerra bienvenir al vagón del metro con una grafiteada. Una buena bienvenida, como dice. Bautizarlo como la chicha cuando alguien traía algo nuevo y los amigos iban a pisarle el zapato. Digamos, trato de poner esto para entenderlo, digamos, ¿no? Para poner elementos más allá de hacer valoraciones, digamos, es aplaudible. Yo no entro en esa esa postura, digamos, me interesa poner elementos para la conversación, ¿no? Ahora, Richard, un elemento que precisamente mencionó Alfredo es el tema de la institucionalización. Uh-huh. Y te voy a comentar, y bueno, a todas las personas que nos estén escuchando, un hecho, ¿no? Para esta entrevista contactamos a algunos colectivos que hacen graffiti institucionalizado, por así decirlo. En las calles, en los muros, algunos son muy reconocidos, y la mayoría se negó a participar. ¿Ustedes están en contra de esta institucionalización del graffiti, es decir, de quienes hacen el graffiti de esta manera en los espacios que ofrece el distrito, el municipio? Ya. Nosotros, o sea, sí, en realidad sí, o sea, creo que es un contundente sí. Nosotros estamos en contra de toda esa forma de cooptación, de tratar de venderle, de comprarle al graffiti y que le apacigua, le adocena, le quita todo el contenido de rabia que supuestamente tiene el graffiti. Pues, o sea, el graffiti es mucho de expresarse en las calles, de expresarlo, bueno, como surgió aquí mismo pues en Quito, con la consigna política. Y lamentablemente, al menos esta alcaldía, no solo esta alcaldía, sino que ya se viene de mucho más antes también, y no solamente de la alcaldía, sino que del gobierno central, de parte del Estado, ha venido como tratando de institucionalizar pues a los grafiteros. Por eso hay como una élite de grafiteros donde solo ellos es los que pueden pintar. Entonces se ve clarazo eso cuando la alcaldía o se realiza por ahí un evento organizado por el gobierno. Los mismos grafiteros están ahí. Entonces sí se cacha eso, que hay una institucionalización en donde, claro, o sea, es parte, ¿no? Como para mostrar a la ciudad de que sí es diversa, de que sí hay cultura, de que sí hay inclusión a los grafiteros u otras culturas urbanas. Pero en realidad es solamente la institucionalización, pues. O sea, utiliza a ciertos grafiteros como para mostrarnos una cara bonita, pero en realidad se le está cerrando el paso a otros grafiteros, pues. Porque nadie habla de los compañeros que están empezando con un tag así rayando, de los que están ya bombardeando, pero, o sea, no les dan los espacios, pues. Entonces, sí, o sea, estamos en contra totalmente de la institucionalización. Y yo creo que esas personas de ley no quieren participar en esto porque, o sea, ellos de alguna manera ya es su medio de vida, pues. Entonces, el tratar de irse como en contra de todas estas medidas que se está dando de parte de la alcaldía y del gobierno,
sí les quitaría, pues, o sea, sí les coartaría un poco del camello de ellos. Entonces yo creo que por eso es como que el tratar de separarse de esto, o sea, de decir, no, yo ya tengo mi camello, entonces yo ya participo en otras cosas. Entonces, bueno, eso, o sea, respondiendo a la pregunta, nosotros sí estamos en contra de la institucionalización. Obviamente hay también expresiones en las que, por ejemplo, no sé, hay compañeros que viven, ¿no? O sea, si es que le sale una chauchita por ahí y pueden camellar de eso, está bien, pues no es que estamos tan cerrados de decir como que no. Pero sí estamos en contra de que el gobierno, de que la alcaldía, de que cualquier gobierno, de cualquier institución coopte a una expresión tan rica, pues, de rebeldía y la docene le quite todo el mensaje que en realidad tiene. Porque, claro, o sea, se ve clarazo solo en los espacios en los que supuestamente dan, porque son solo migajas de 80 espacios supuestamente, pero esos 80 espacios ni siquiera se ven. Y son nada, porque hay miles y miles de grafiteros. Además, ahorita mismo debe estar un chamito ahí tratando de aprender graffiti, y es uno más, así. Entonces, cada espacio de esos, yo sí creo que ahí solo les hacen rayar el mensaje que ellos quieren. Y claro, completamente vaciado, porque si es que no sé, como sublevo quisiéramos participar con un mensaje y nuestro mensaje sería en contra de la alcaldía por las supuestas medidas o por la ineficiencia, por la ineptitud y todo eso, obviamente no nos van a dejar. ¿Por qué? Porque no responde a sus intereses, sino que ellos quieren un graffiti que solo como que acomode la ciudad, que solo le pinte, que solo decore. Y bueno, entonces eso ya le quita toda esencia del graffiti. Antes teníamos una misión estética y literaria, más comunicacional. Queríamos romper con un tipo de comunicación demasiado unidimensional. Me parece que hacíamos una especie de subversión estética desde la poesía. Veo que ahora se ha vandalizado demasiado, como que la idea es simplemente tomarse espacios públicos para promocionar nombres de pandillas. Esta es la respuesta de Alex Ron, catedrático y escritor, en una entrevista realizada por El Comercio. Alfredo, realmente es un poco complejo, yo lo pondría así, ¿no? El tema de la estética también, ¿no? Que viene mucho a jugar acá, independientemente de los espacios. ¿Qué entendemos como lo estético, no? Porque puede que algo no sea tan estético según los cánones, pero tenga un mensaje, o viceversa, algo que sea muy estético y no tenga un mensaje. ¿Cómo poder entender el tema de la estética dentro del graffiti, que también juega un papel importante en esta discusión, como tú lo mencionaste, en este espacio tan sagrado, por así decirlo, como es el centro histórico, de que vayan, rayen, o en cualquier parte de la ciudad? Bien, el tema de la estética. La pregunta central es cómo queremos que se vea una ciudad, ¿no? Eso es un tema público, digamos, de contenido público. Es un tema en el que vamos a tener desencuentros. No todos vamos a querer lo mismo y que la ciudad se vea de la misma manera. Eso implicará nuestra necesidad de vivir en colectivo y por lo tanto de procesar los conflictos y las diferencias. Habrá mucha gente que le parezca muy bonita, muy bella, una ciudad blanca, claro, con todas las paredes muy blancas, blanco hueso, blanco, no sé cuántos tipos de blanco hay. Seguramente habrá algunos. Y que eso le parezca, digamos, presentable, ¿no? Una ciudad muy blanca, ¿no? Pero no es la única estética posible, digámoslo así. No es la única estética. Y detrás de la estética, no solamente, digamos, detrás de la forma siempre hay contenidos, ¿no? La devoción al blanco, digámoslo así, no es solamente es el color que más me gusta, porque tampoco toda la gente se viste todo el tiempo de blanco, ¿no? Es pureza. Es lo que quiere comunicar, ¿no? Es lo que hay un contenido detrás, un poco de cómo queremos que se vea una ciudad, ¿no? Habrá otras expresiones que digan, no, ahí las manchas, las rayas pueden también ser estéticas. Otra manera, otra estética, otras formas, ¿no? Y esto es absolutamente necesario, digamos así, ¿no?
una referencia solamente para volver al tema de la pregunta de cómo debe verse una ciudad, son los cholets en Bolivia. Pueden entrar al internet y buscar estas grandes casas de familias indígenas con más o menos un buen poder adquisitivo que han decidido pintar las casas con esa explosión de color de las culturas prehispánicas, ¿no? Es decir, uno mira unas cosas de una explosión de color diseñadas, no están, digamos, no es espontáneo ese diseño, no está prehecho. Pero solamente para abrir el horizonte de cómo debe verse una ciudad, ¿no? Lo importante de esta discusión es que la ciudad no tenga una sola manera de verse, ¿no? O solo blanca, o solo pintada, o solo de muchos colores, o solo de colores pastel, ¿no? Sino de que una ciudad plural significa una ciudad en la que todas las estéticas de los habitantes de esa ciudad puedan expresarse. Es ahí donde una ciudad se vuelve inclusiva, ¿no? No donde yo impongo a los demás cómo debe verse, cómo a mí me parece que debe verse una ciudad, ¿no? Esto es el juego político, porque no vamos a coincidir los adultos con los jóvenes, claro, quieren el tema de otra cosa. Digamos, no vamos a querer cómo se vea igual hombres, mujeres, no vamos a querer cómo se vea igual la misma ciudad, clases acomodadas con clases empobrecidas. Y ahí es donde digamos, la conflictividad social se expresará en la conflictividad estética, ¿no? Es parte de, eso es mi punto, ¿no? Un punto adicional que me parece que el graffiti es una práctica, es un oficio, digámoslo así, ¿no? Es un oficio y eso implica el desarrollo de ciertas destrezas y las condiciones que hacen que ciertas destrezas se desarrollen. Yo he visto mucho en el debate en torno ahora comentarios como este, o sea, no es que me opongo al graffiti, pero ¿por qué no pintan estas cosas maravillosas y pintan estas otras manchas, ¿no? Y nos muestran grafitis de Nueva York, grafitis de Berlín, grafitis de Valparaíso en Chile, de Buenos Aires, etcétera, ¿no? Como, digamos, no blancas, las paredes sí, pueden ser bonitas, no blancas, pero con cosas que tampoco son paisajes o cosas así, sino con otras estéticas, pongámoslo así, más elaboradas, ¿no? Eso es interesante en términos de cómo plantea el tema, pero lo que hay que pensar ahí, me parece, es que cómo se logran esas destrezas. Nadie nace pintando ese tipo de graffiti. Es un tipo de graffiti que se ha desarrollado en el tiempo, justamente en esta tensión de cómo debe verse una ciudad. Es decir, la experticia detrás de estos grafitis ha tomado mucho tiempo en las personas que lo han desarrollado. Muchas luchas detrás, digamos, muchas censuras, muchos repintados, utilicemos esta pintura anti-graffiti que solo se lava, le echas una manguereada y se quita. Claro. Hasta que ese oficio de alguna manera logra la habilidad, el desarrollo y la destreza. Entonces, si queremos una expresión de graffiti más elaborada, la única salida es ser más tolerante con el graffiti. Porque al ser más tolerante con el graffiti, se desarrollarán las destrezas necesarias para que esa práctica tenga otros retos, ¿no? Y salgamos del reto de dejar la mancha a otro tipo de retos que requieren más destreza, más tiempo. Digamos, ¿qué es lo que puedes hacer cuando sientes que hay vigilancia, que te están siguiendo? No puedes hacer mucho, claro, tampoco. Poco tiempo, ¿no? Es decir, el asunto está en lo que puedes hacer en 2 minutos, en 1 minuto. Claro. Entonces, claro, ahí hay un tipo de retos, ¿no? La gente que se plantea, sí, pintar altura, por ejemplo, ¿no? Dejar una huella no en el primer piso, sino en el 5º piso. Y digamos, el graffiti necesita desarrollarse, ¿no? Entonces, pero para que pueda darse ese desarrollo, se necesita justamente no declararle la guerra. Convivir. Digamos, no es fácil porque no es decir, bueno, que cual pinte lo que quiera en donde quiera, digámoslo así. No sé si todos estén de acuerdo o todos gusten de esto, ¿no? Por eso me parece que es un tema justamente de democracia,
de mirar cómo procesar la tensión, ¿no? Un comentario que nos llega a través de nuestras redes sociales nos dice: los municipios son apéndices del Estado fascista y estas cajas de resonancia de la burguesía, a organizarnos por el arte y la libertad. También nos dicen: no solo pasa en el graffiti, sino en todas las artes, que como vanguardia de pensamiento crítico es censurado, perseguido y criminalizado. Todo tipo de expresión libre fuera de la lógica del poder es censurado de raíz. Ahora, yo quiero preguntarte, Richard, yo tengo entendido que tu colectivo trabaja en barrios, trabaja un poco en talleres, por así decirlo, con personas jóvenes. Si bien este es un espacio o es una ¿cómo podríamos llamarlo? Es una estrategia para poder multiplicar la acción del graffiti. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución que ustedes ofrecen, ¿no? O sea, ya tenemos claro que no están en contra de la institucionalización, ¿no? Es decir, que te den un espacio y ahí hagan lo que quieran, pero siempre y cuando sea en una línea ideológica ya. Pero asimismo, ¿cuál es entonces la alternativa, no? ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es la demanda de espacios? ¿Dónde rayar? ¿Qué rayar? Básicamente, este es un tema muy complejo, entonces, no sé, que lo desarrolles un poco. Ya, buenas. Claro. O sea, el trabajo de Sublevo no solo está como en rayar, como decíamos, sino que, o sea, centramos la posición política. Nosotros sí creemos que el arte tiene una posición, pues no podemos ser tan pasivos, tan indolentes de decir que el arte solo se hace para mí o porque quiero expresarme y ya, sino que nosotros sí creemos que tiene una posición. O sirve a los pobres o sirve a las clases dominantes. Entonces nosotros tomamos el graffiti pues para que le sirva al pueblo, pues a los explotados, a la gente que en realidad lo necesita. Entonces, partiendo de eso, también llevamos como el graffiti a los barrios, damos talleres, tratamos de abrir canchas y así para poder pintar. Y bueno, eso también responde un poco también para despertar, es como decía rato, esa semilla de rabia que existe en el pueblo. Entonces le despertamos a los jóvenes, y no solo a los jóvenes, sino a los adultos también, porque es una manera también en la que pueden verle de otra manera al graffiti, pues. Entonces no es solo de llegar y pintar, sino es una nota más de organización y decirles: vean vecinos, se puede hacer esto, hagamos esto. Entonces se puede forjar algo distinto, pues, o sea, nosotros sí creemos que se puede forjar algo distinto desde nuestras propias manos, pues, por eso estamos en contra de la institucionalización, porque, claro, o sea, es fácil como darte el espacio, darte la pintura y que pintes lo que ellos quieren, pero nosotros creemos que cada lata, cada bote, cada brocha, si podemos generarla nosotros mismos, pues, desde nuestro propio camello. Entonces lo trabajamos, hacemos autogestiones y todo. Y bueno, entonces, claro, o sea, nosotros sí creemos que el graffiti estalla más aún cuando hay como una convulsión social, pues. Entonces, entre más desigualdad haya, entre más, no sé, entre más explotación, entre menos trabajo, entre más problemas haya, más graffiti va a haber. Entonces nosotros sí creemos que no es nada más de que se abran espacios o que haya una tolerancia. Nosotros creemos que no se puede solucionar nada más así, sino que en realidad toda la represión, toda la estigmatización responde en general a un sistema capitalista, pues que ve a la ciudad como mercancía, y al verla a la ciudad como mercancía, no es que se puede nomás así como que abrir espacios y pintar, sino que nos van a dar los espacios que están fuera del panorama turístico o bien alejados, o solo los espacios en donde necesita que se vea como diversidad. Entonces obviamente el graffiti no puede coexistir, al menos en este tipo de ciudad, en una ciudad mercantil. Nosotros creemos en otro tipo de sociedad en donde obviamente el graffiti debería seguir expresando como la rabia y todo eso, pero no puede convivir aquí en este modelo de ciudad. Y bueno, para solucionar esto, nosotros también, aparte del trabajo barrial y todo eso,
y bueno, la consigna política que ya mencioné, nosotros sí creemos en la organización, y no solamente la organización como de graffiti, sino que también una nota en donde se considera el graffiti como una parte del hip hop, como uno de sus 4 elementos. Entonces, también formamos parte de ello, y bueno, nosotros no es que estamos tan cerrados, sino que siempre estamos como tratando de ver más gente, de ver gente independiente que trabaje, que quiera luchar por algo distinto. Entonces trabajamos con ese tipo de personas, y bueno, últimamente también estamos organizando como primera acción, ya tenemos un manifiesto en donde hablamos como de nuestra posición en contra de todo esto y de todas las medidas estigmatizantes del municipio. Y bueno, están ahí organizados algunas crews y todo eso, que bueno, está en redes, ya lo pueden revisar, está con el hashtag Todos Somos Vándal, entonces y sería bueno que lo revisen, y ahí está nuestra posición igual en contra de todo esto. La Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad del municipio ha identificado las zonas que son vulnerables a los grafitis vandálicos de la capital. Estas se encuentran en la Mena 2, Chillogallo, la Ferroviaria, Calderón, la Ofelia, la Delicia, las avenidas Teniente Hugo Ortiz y Maldonado, el cerramiento de la Escuela Politécnica Nacional, la Vicentina, frente al Coliseo Rumiñahui, entre otros puntos. Vemos que hay como que una distribución o una tendencia hacia el sur del graffiti. Esto obedece, Alfredo, tal vez a una geografía del poder, o sea, ¿por qué los grafitis están concentrados en el sur? Y eso es algo histórico, o sea, yo vivo en el sur y encuentro en el sur grafitis casi por todo lugar. En el norte es un poco menos. Realmente responde esto a lo que nos comentaba Richard, o sea, a este espacio que les dan para que se puedan expresar en contra de otra clase social. ¿Cómo leer el tema de la geografía del graffiti? Es un muy buen tema. Mi trabajo de investigación está muy centrado en el imaginario, y sobre todo en el imaginario del sur, que es lo que me he dedicado a investigar. Y sí, digamos, yo he recogido también con datos estadísticos la percepción de que el sur es mucho más presente el graffiti, ¿no? Hay varios sures, en verdad, y varios nortes, no hay un norte y un sur. Esa es una estructura mental que nos sigue atravesando, a pesar de que hay un montón de similitudes entre zonas del norte y zonas del sur, que no somos capaces de pensarlas como comparables, ¿no? Pero más allá de eso, no conocía esta lista de lugares vulnerables. Me parece curiosísimo el lenguaje empleado, digamos, esta idea de pensar que hay zonas vulnerables. Utilizar un poco el lenguaje del riesgo, ¿no? Porque eso significa que serán zonas patrulladas. La vulnerabilidad tiene un efecto, demanda una acción, ¿no? Hay algo que hacer con las vulnerabilidades, ¿no? Entonces, me llama la atención. Y si es que en efecto se territorializa el graffiti en una zona con tantas cargas simbólicas como es el sur, sería, digamos, no tengo una respuesta porque, no había visto esta información. Pero me imagino que se presentarán un poco las siguientes lógicas, me parece a mí. La primera, yo he visto cuando la ciudadanía demanda mejoramiento de infraestructura, creación de espacios públicos, creación de infraestructuras que son deficitarias en muchas zonas del sur. Le pide, obviamente, a la instancia que tiene que resolver la isotropía, que es la distribución más o menos uniforme de equipamientos,
y pedirá mercados o áreas, etcétera, 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 ¿no? De hecho, lo hace. En Solanda, una zona de graffiti fuerte, la gente decía, le pedimos al municipio que arregle el mercado, viene el municipio, arregla el mercado, y al otro día está pintado, ¿no? Es decir, el municipio lo deja blanco el miércoles y a la madrugada del jueves ya está pintado, ¿no? Hay mucha gente popular, digámoslo así, que no son las clases dominantes ni los que poseen el capital. Reclamaban justamente reclamaban que lo que esperaban, lo que habían luchado de alguna manera, ahora aparecía afectado, ¿no? Es a eso a lo que me refiero con el tema de la negociación, ¿no? ¿Qué esperan estas personas de la infraestructura? ¿Cómo quieren verla? No solamente tenerla, que ya es un logro, sino cómo quieren que se vea. Quieren que se vea estéticamente reproduciendo los cánones más estéticos. ¿Y por qué? Es decir, ahí no, digamos, sería lindo pensar cómo estas carencias de infraestructura en el territorio, que son históricas, podrían albergar también no solamente tenerlas de la misma manera, sino de tenerlas localizadas, que sean capaces de albergar lo que en esas zonas pasan, las experticias que hay en esas zonas, por ejemplo el graffiti. Y que luego a ver, ¿qué es lo que ha pasado en otras partes? Muchas de las zonas con fuerte presencia de graffiti y estigmatización hace unas décadas se han convertido ahora más bien en zonas muy exclusivas. Han desplazado muchas poblaciones y para ciertas clases, lo que llaman en la literatura sobre gentrificación, las clases creativas, es muy cool vivir en un barrio con grafitis muy artísticos, etcétera, ¿no? Pero son personas, digamos, en otros contextos dedicadas a los servicios, entre ellos creativos, culturales, con buen poder adquisitivo, ¿no? Entonces, muchos espacios de graffiti se han revalorizado por tener graffiti. Digamos, entonces el graffiti tampoco está tan lejos o es la expresión más anticapitalista que existe. No lo es. Hay marcas como Nike u otras marcas públicas que auspician grafiteros. Y están en juego la moda, pero también la expresión del graffiti. Digamos, en relación entre el graffiti y la publicidad y el marketing existe desde hace mucho tiempo. Entonces, no hay ninguna expresión que sea invulnerable, incooptable. Hay un juego complejo, digamos, ¿no? sobre distintas expresiones que abre más el abanico, ¿no? De formas de entender una práctica, en este caso como el graffiti, ¿no? Okay. Ahora hablando un poco de ese tema de las recompensas, un poco de la criminalización, ¿no? En Quito existe la ordenanza 0332 que multa con $193, es decir, el 50% de la remuneración básica unificada, a quien haga graffiti sin autorización. Cuando el infractor no puede pagar, realizará trabajo comunitario. El daño a bienes patrimoniales y públicos está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal, en el COIP. Existe una criminalización como tal de graffiti. Ahora, con esta oferta de información para poder capturar a las personas que atentaron contra el metro de Quito, surge también este debate, ¿no? Y sobre todo en esta coyuntura que hace una poca semana, pues no sé si semanas o días, y hay comentarios mucho en redes sociales respecto a la condena a 2 meses de prisión a una persona que por poco casi mata a una mujer, y acá se ofrece casi ingente cantidad de dinero. Entonces, eso también nos indica una desproporción de estas formas de represión, por así llamarlo. En este contexto, Richard, ¿cuál sería un poco, bueno, que nos comentes un poco desde tu experiencia, cómo han cruzado este panorama de la criminalización, ¿no? Me imagino que tal vez tienen alguna experiencia de
personas que les agarraron, les cogieron la policía, o cómo un poco esquivan ese tema de controles, y también cómo exigir también esto, porque me imagino que esto no se va a quedar solo en una crítica, esto también va a ser parte del repertorio de acción colectiva de ustedes. Sí, o sea, la estigmatización, o sea, dada desde los medios de comunicación, dados desde el Estado, desde la alcaldía, o sea, bueno, como decía rato, sí responde como a los intereses pues que necesitan ellos. Entonces ahora sí necesitan un chivo expiatorio o un conejillo de indias al cual echarle la culpa, pues. Entonces necesitan, antes eran los venezolanos, antes eran los cubanos, antes eran los costeños, los vendedores ambulantes. Entonces siempre ven como un punto en el que echarle la culpa. Entonces toda la ciudadanía se centra en eso y está constantemente chismeando, hablando cosas. Pero claro, todo eso es generado obviamente desde las clases dominantes, pues, porque ¿qué más quieren ellos que nos peleemos entre nosotros, pues, como pueblo? Entonces nos tratan de dividir. Eso, pero me tenía una cosita así, luego sigo con la pregunta, que decía aquí el compañero, que decía que el graffiti no es precisamente como un medio anticapitalista, o algo así lo entendí. Yo creo que obviamente el graffiti de ahora lamentablemente sí está cooptado y sí tiene full no sé, características en las que la lucha ya no va casi de la mano, pero por eso mismo nosotros sí creemos en que el graffiti mismo sí puede y sí debe rescatar esa esencia de lucha, esa esencia combativa rebelde que tenía antes, pues para lucharle pues al sistema. Entonces obviamente el capitalismo todo lo va a comprar, todo puede comprarlo. Entonces Nike por eso tiene sus pintas así de grafiteros, Adidas también, y bueno, algunas otras marcas, pero por eso también responde pues a la nota también institucionalizante pues del graffiti. Pero nosotros sí creemos que el graffiti no solo debe ser como un mensaje de crítica, lo mismo que decía, y volviendo también a la pregunta, no es solamente crítica, pues, y solo rayar. Debería ser, en realidad, y estar acompañado de la lucha, pues, o sea, de la lucha, de la organización, de velar por los intereses de los sectores populares. Entonces, el que seamos solo críticos o solo rayemos, sí es muy, muy banal, en realidad. Por eso nosotros creemos más en una nota más movilizatoria de organización. Eso... un poco con lo que decía también, o sea, bueno, todo esto también responde como al mensaje, ¿no? Y dentro de la ciudad se genera como un mensaje ciudadano de, bueno, lo que decía, ¿no? Que nos gusta como nos gusta, como que es mucho más fácil que pegue una ciudad así pintada solo de blancos y nada más, pero en realidad todo ese discurso está metido desde el Estado, está metido ahí bien en la gente, tratando de que, claro, la gente como que estigmatice, de que cierre ciertos espacios y de que vean como que no, solo esta pared solo debe ser blanca y nada más. Pero claro, o sea, por eso también se hablaba rato de que en el sur es como hay mayores pintas, y claro, pues eso responde también al que en el sur hay más personas de estratos populares, pues. Entonces obviamente va a haber muchas más pintas allá, porque siendo reales, en el sur sí hay más pobreza que en el norte, pues. Entonces obviamente se va a generar mucho más graffiti, que es lo que decía rato, se genera el graffiti cuando hay más convulsión social. Entonces obviamente va a haber eso. Y claro, por ejemplo, el que hayan rayado el mercado o hayan rayado el metro, eso responde también pues a la convulsión misma social que decía. Eso creo. Bueno, vamos a leer un poco unos 2 mensajes, comentarios que tenemos en redes sociales. Nos comentan: esa mirada de lugares vulnerables es solo para los barrios populares y marginados de Quito. Es decir, se está criminalizando a las personas de estos sectores. Qué terrible la dimensión de esa clasificación. Otro comentario nos dicen: el graffiti no es una cosa involucionada y es mucho más que manchas. Es ese problema de encasillar la discusión en los parámetros estrechos del arte tradicional. Más allá de si es arte o no, las expresiones significan algo, reflejan algo de la sociedad y de la ciudad, muestran su convulsión en una lógica sumamente excluyente.
Y bueno, ya para entrar en la recta final, voy a plantear la última pregunta para Alfredo y también para Richard, acerca de cómo convivir, por así llamarlo, ¿no? Como un poco, tal vez llamando a un mensaje optimista, ¿no? ¿Cómo convivir con el graffiti? ¿Cómo convivir con los grafiteros? Tomando en cuenta que hay estas expresiones, ¿no? Expresiones, porque hay diferentes tipos de graffiti. Graffiti artístico, otras que son firmas, el político, también de territorio. Entonces, ¿cómo convivir con todas estas diversidades de graffiti, de arte, de estética dentro de una ciudad? Alfredo. Me parece interesante la pregunta. Nos pone justamente en cómo darle forma a estas distintas maneras de ver, entender, vivir la ciudad, ¿no? Y una ciudad es heterogénea por su propia naturaleza. Y en los comentarios había algo un poco respecto a al carácter transgresor del graffiti, ¿no? Toda sociedad necesita digamos, las señales de sus contradicciones, ¿no? Eso es lo que cualquier sociedad necesita para, digamos, sacudirse y ver. Entonces no se trata, digamos, la discusión hay que llevarla hacia los contenidos del graffiti, ¿no? ¿Qué nos están diciendo estas expresiones? Nos están diciendo que hay desigualdades. Entonces el asunto no es tapar la voz que está diciendo que hay desigualdades, ¿no? O dejemos que digan que hay desigualdades y no hacer nada con esas desigualdades. Que sería decir, bueno, dejemos el graffiti, que la gente se exprese. Pero si no hacemos nada para mirar el contenido que está detrás. Las demandas. A veces lo de las demandas es digamos, en el juego político siempre pensamos que los actores tienen demandas claras, intereses bien formulados. Que no son solo políticos, sí, digamos que pueden representarse y articularse en ese plano, ¿no? Esa es una visión de la política, digamos, muy pulcra en el sentido de nos pone, digamos, no todo en el juego social tiene esta racionalidad, ¿no? Hay otras maneras de sentir que no necesariamente se expresan en agendas claras con objetivos definidos. Queremos esto. A ver, ¿qué quieren? Esto y lograr los objetivos, ¿no? Hay otros contextos en los que el graffiti, ha tenido otros derroteros, no necesariamente las desigualdades, pongámoslo así, el legado de los países soviéticos, bastante iguales en otras cosas, nos han dejado otras señales de inconformidades con esos modelos. El famoso muro de Berlín, que estaba lleno de grafitis, expresaba otra cosa. Claro. Expresaba otros contenidos, no de clase, digámoslo así, ¿no? de otras formas de la naturaleza humana. Entonces la idea es abrir a que todo se pueda escuchar y que tengamos oídos un poco para muchas cosas. ¿Cómo dar este paso? Quito está atravesando un momento de crisis, está atravesando un fuerte momento de crisis de sentido, ¿no? No sabemos para dónde va la ciudad. Y no lo sabemos no ahorita, en este periodo, sino hace un buen rato, digamos, ¿no? La reconversión de todo lo que ha pasado en el Ecuador en la última década ha significado para Quito perder muchísimos referentes de lo que se había propuesto como sociedad local, ¿no? El rato que nos volvimos a pensar a lo nacional como Estado, como un aparato capaz de integrar regiones, etcétera, Quito perdió ahí como su imagen, ¿no? Y es una crisis bien profunda en términos digamos, vemos unas obras que parecen ser las que dirigen el horizonte de la ciudad,
Pero tenemos una cantidad de inconsistencias y de vacíos, y nos hemos acercado más a una ciudad de fachadas, y por eso hay un malestar, ¿no? Digamos, quiero pensar esta explosión, digamos, esta gota que se derrama el vaso con el tema de la pintada al metro, como una manera de volver a reconstituir cosas básicas de esta ciudad. No tengo muchas respuestas en el sentido de cómo hacerlo, cómo implementarlo. Se necesitan liderazgos visionarios, se necesitan liderazgos con un horizonte de que no se trata de pensar en dos obras emblemáticas, sino de pensar una dinámica de ciudad, ¿no? Hay una cantidad de demandas, las que vemos en el graffiti, las que escuchamos de Richard son unas, pero hay demandas infinitas que tal vez no están expresadas en el graffiti, ¿no? Las demandas de las mujeres por una ciudad menos hostil, las demandas de una ciudad para niños. ¿Escuchamos esas voces? ¿No las escuchamos? Es decir, yo creo que tenemos mucho trabajo. Eso sí estoy totalmente seguro, ¿no? Digamos, no sé bien los cómo, unos liderazgos de otro tipo, un tipo de organización social activo, dinámico, sería también capaz de recoger más visiones. Nos toca a todos, eso sí, es lo que podría decirte. Bueno, vamos igualmente a responder la misma pregunta de Richard, pero antes voy a mencionar algunos comentarios que dejaron en redes sociales. Estos comentarios en cambio son un poco fuertes. Dice que trabajen para que se puedan comprar una casa y la pinten como les dé la gana. No es arte ni cosa por el estilo, yo los he visto, son una lacra social. Fuman, beben, dañan las fachadas de las casas, que nos cuesta tanto pintarlas. Otra dice que se pinten los logos como es de expresión de ellos en su cara. De todo hay un poco. Entonces también un poco para tener la réplica, ¿no? Y también que nos responda de esta pregunta, ¿cómo convivir con el graffiti ya como parte final del programa? Ya, buenazo. Igual respondiendo un poco a esos comentarios. Yo sí creo que todo eso de ahí sí responde en realidad a lo que decía rato, pues, o sea, el discurso, el cómo maneja en realidad los medios de comunicación, el gobierno, las instituciones, todo, como para hacer ver que la ciudad bonita es la ciudad blanca, cuando en realidad no es así. Habría que pensarnos en realidad si es que el problema es solo el graffiti, pues, como decía aquí el compañero, no en realidad... aquí dentro de la ciudad no es que solo existen, no sé, problemas como de los ambulantes o de las mujeres, sino que hay miles de problemas en realidad que son mucho más grandes y que la sociedad, los ciudadanos, entre comillas, se centran como más en lo más fácil, pues en decir, no, es que el que tiene un aerosol es un pandillero y está rayando. Yo creo que deberíamos ver problemas mucho más grandes. Y bueno, luchar, ¿no? Porque la crítica no sirve de nada, luchar creo. Que es todo. Y bueno, respondiendo a la pregunta, nosotros creemos que el graffiti obviamente no puede convivir aquí en la ciudad, no va a poder convivir, pero sí va a seguir creciendo, va a seguir fortaleciéndose inclusive, por todo eso mismo también que decía acá el compañero, pues, o sea, esta ciudad está realmente en decadencia, entonces obviamente el graffiti con mucha más fuerza va a seguir saliendo. Y claro, va a ser difícil de convivir con toda la estigmatización que se está dando, con toda la represión, con todo no sé, toda la basura que se echa en contra de los grafiteros, obviamente va a estar ahí, pero el graffiti va a seguir ahí. Lo que nosotros sí creemos que también sirve como para trabajar en contra de todo lo que se nos lanza, es lanzar un graffiti pero con contenido obviamente, un graffiti político, un graffiti que diga algo y que no se despegue de las clases populares, que no se despegue como del pueblo, que no quede como que en una nota muy asistencial de decir, vean, hagan esto, pueblo necesita hacer esto, no, sino que hagamos esto, construyamos esto. Entonces yo creo que el graffiti así inclusive se va a poder
llevar así entre comillas tal vez mejor con el pueblo, pues o sea, ahí sí creo que va a poder fortalecerse, o sea, no solamente como de las necesidades que tiene obviamente el pueblo y del tratar de expresarse como graffiti, se va a poder conjugar todo eso en un mensaje mucho más directo y en tratar de solventar las necesidades, pues. Y bueno, entonces, y bueno, ahí obviamente, después de esto, obviamente se van a dar como saltos, ¿no? O personas que se quieren trepar en base a este tema, como Paco Moncayo, que lanzó un comunicado así en Twitter, ya también engrandeciendo, ¿no? Como toda esta estigmatización, pero también después puede salir otro candidato capaz hablando de que el graffiti o que él tal vez ya grafiteaba o algo así, tratando de quererse juntar con nosotros y decir, bueno, yo soy uno de ustedes, voten por mí. Obviamente se va a dar eso, supuestamente también en eso de tratar de llevar al graffiti, de tratar de convivir supuestamente con el graffiti. Pero yo sí creo que nosotros debemos trabajar desde la independencia, pues, desde fuera de la institucionalidad, desde fuera del gobierno. Nosotros podemos tranquilamente, o sea, se pueden hacer eventos full grandes, se pueden hacer pintas full, con una carga full estética maravillosa, sí, con un mensaje también fuerte, pero creemos que nosotros lo podemos hacer independientemente, pues entonces eso también sirve para poder convivir con el graffiti, que pueda convivir también con las personas y que lo puedan ver de otra manera, pues, porque el graffiti si es un medio de comunicación, pues un medio de comunicación popular, o sea, es mucho más fácil acceder en realidad a un aerosol y poder rayar ahí, ya sea desde tu nombre, la consigna política, a que te puede escuchar en realidad como, no sé, una radio o una televisión. Entonces sí es un medio de comunicación popular, pues que debe ser respaldado igual por el pueblo, pero lamentablemente con todo este sesgo que se da de parte de los de arriba, es muy cerrado. Eso creo, creo que para convivir en realidad, entre comillas, porque no se podría dar eso mucho, debemos trabajar no tan separados del pueblo, sino que juntos así, o sea, dar la consigna política que el pueblo necesita, pues. Eso. Bueno, es un tema muy complejo que lo hemos tratado de abordar el día de hoy. En él están en juego las identidades y las demandas de todos quienes vivimos en esta ciudad, y no solo en la ciudad, sino en el país. Veamos cómo se va desarrollando el tema. Muchas gracias, Alfredo, por acompañarnos en este análisis. Encantado, un gusto. Igualmente, Richard, gracias por tu participación. Realmente una participación, como lo comenté al inicio del programa, que algunos sectores se negaron a participar. Pues bueno, aquí lo tienen. Y bueno, eso ha sido todo. Recordar a la gente que nos puede seguir en redes sociales, en Twitter, en Instagram, en YouTube y en Facebook como Flaxo Radio. Igualmente pueden escuchar la transmisión en vivo a nivel mundial por www.flaxoradio.es. Mi nombre es Giovanni Córdoba y también un agradecimiento a Javier Macas, que está en controles, y no se olviden de compartir este video por redes sociales. Eso ha sido todo. Hasta una próxima ocasión.